Hola, a continuación tenemos el gusto de compartir la presentación de un estudio de impacto ambiental para el proyecto de transporte y distribución de gas natural en la vía de Santa Marta a Minca. El presente estudio fue realizado por la consultoría PEC, igualmente ubicada en la ciudad. El nombre del director del proyecto, Camilo Orozco Jiménez, del director operativo Sergio Ortiz Torres, de la supervisora senior Jocelyn Muñoz Agames y de mi persona, Daniela Carvajal Guzmán, como la representante legal. El proyecto de transporte y distribución del gas natural es de tipo lineal, al estar ubicado a lo largo de la carretera que comunica la ciudad de Santa Marta con el corregimiento de Minca. Santa Marta se encuentra en las estribaciones de la Sierra Nevada con una altura promedio de 2 metros sobre el nivel del mar. Minca, por su parte, está a unos 14 kilómetros del centro de la ciudad con la altitud media de 580 metros sobre el nivel del mar. La extensión del proyecto será de unos 12 kilómetros, pasando desde el barrio La Rosalía, la vereda La Tigrera, hasta el corregimiento de Minca, que es el destino final de este proyecto. La red de distribución, al proyectarse en el margen derecho de la vía Santa Marta a Minca, atraviesa la reconocida quebrada Tigrera y se acerca en un punto del corregimiento hacia su río Gaira. Como se presenta en el organigrama proyectado, dentro de la Presidencia de los Asuntos Corporativos se establece la instancia de la Gerencia del Medio Ambiente y Sostenibilidad, la cual se encarga de diseñar, de dirigir e implementar la estrategia social en etapa de estudio de factibilidad en los procesos de relacionamiento comunitario, de estudio de impacto ambiental y de programas de inversión social en las zonas de influencia de este proyecto, así como la gestión del riesgo ambiental. Y con respecto a los costos del presupuesto, que incluyen materiales, servicios de maquinaria, contratación de mano de obra, entre otros, tenemos un total de 4.620.563.387 pesos de una inversión para el proyecto. A continuación se presenta un perfil de elevación topográfico y un perfil general en planta con la descripción cartográfica de la ruta a conocer para la ejecución del proyecto. Debemos conocer de que la población en el corregimiento de Minca está alrededor de unos 2.000 habitantes y aproximadamente 30 viviendas en la vereda La Tigrera. Los 12 kilómetros de la obra estarán constituidos por una tubería de acero adecuadas para la resistencia a las altas presiones y temperaturas. Será empleado desde la fuente reguladora hasta las acometidas domiciliarias de las viviendas a una profundidad de 1,2 metros en el margen derecho de la vía, guardando un retiro mínimo de 7 metros de la berna de esta. Los ramales serán construidos en tuberías de 2 pulgadas y de 4 pulgadas. Las válvulas para instalar son tipo C, que permite el control rotativo y el aislamiento con un asiento metálico que permita un cierre absoluto y confiable de la presión y del flujo del gas. Las especificaciones de las válvulas están ofrecidas por Mogas, que es una empresa internacional proveedora de la empresa. En cuestión de revestimiento a nivel externo y con la finalidad de proteger las tuberías de la corrosión, se usará un recubrimiento para los ductos y protección catódica. En el recubrimiento de los tubos, pues lo que se busca es prevenir que los elementos del ambiente corrosivo entren en contacto con la superficie de la red de distribución. Con una ruta de 12 kilómetros demarcada, como aparece aquí en la gráfica, una línea roja, partiendo de una elevación mínima de 43 metros sobre el nivel del mar, llegando hasta los 633 metros sobre el nivel del mar. Se demarca una línea punteada amarilla alrededor de la ruta, haciendo ver el área de influencia, la cual se tomó de manera arbitraria, que ocupaba 1 kilómetro a la redonda, por emisiones de ruido, afectaciones en fauna y flora, si acaso algún tipo de vertimiento, o afectaciones positivas como lo que es la generación de empleos informales, el acercamiento de las poblaciones al trabajo en la obra, lo que es mano de obra no calificada. Dentro de la ruta encontramos una pendiente de 8.5%, lo que nos permite afirmar que en el trayecto tenemos diferentes variaciones en el clima, en el medio abiótico. Encontramos lo que es el clima cálido semiárido, cálido semihúmedo, templado semiárido, como se muestra en la gráfica. Además de que nos encontramos en un terreno con características de cerro, pues un tipo de suelo bastante blando, no inestable, es bastante drenado, una profundidad promedio de 2.2 metros hasta llegar a una capa limosa
Tiene composición de material parental metamórfico y está compuesto por roca blanda en lo que es la parte media del perfil de suelo, lo que permite una excavación pues bastante sencilla. Y aparte, volviendo al tema de la carretera, se puede utilizar como una especie de terraplén para el momento de riesgo de deslizamientos o avenidas torrenciales. Dentro de la ruta, en los aspectos hidrológicos, podemos encontrar dos tipos de fuentes hídricas, las que generan dos puntos de cruce. La primera es la quebrada Tigrera, que se traslada de manera paralela a la ruta, aproximadamente en lo que son 2,1 kilómetros, hasta llegar a un cruce por un sector llamado La Marranera, que prácticamente hay un pequeño puente. Sería la principal fuente de captación de agua para la realización de la obra. Al no contar con acueducto en el sector, se maneja de manera informal con bocatomas para diferentes tipos de fincas. Ese sería el medio de captación. El segundo punto se encuentra ya al final de la ruta, lo que son los 11,8, que es el puente de Minca, el famoso río Minca, que al final termina siendo el mismo río Gaira. Desde el punto de vista biótico, nos encontramos con dos tipos de ecosistemas, lo que es bosque seco y bosque húmedo. Respectivamente, cada ecosistema alberga cierta fauna y flora silvestre propias de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya en el corregimiento de Minca podemos encontrar, pues, vinculado al medio socioeconómico, el sector de balneario, ya utilizando las fuentes de agua que están, pues, bajan de la sierra, además de actividad turística. Igual también vincula el medio biótico lo que es el avistamiento de aves. El impacto que podría generar esta obra con respecto al medio biótico sería la afectación en el ruido, ya que el segmento de suelo utilizado es bastante reducido y va bastante junto al proyecto ya elaborado de la carretera de Minca. Dentro de los elementos de participación y socialización, nos encontramos con, pues, ciertas reuniones con la comunidad, a la cual se les tendrá que exponer de que este tipo de proyectos les traerá cierta mayoría de beneficios con respecto al aspecto socioeconómico, en la valorización del sector y el mejoramiento de la calidad del servicio que prestan en la parte turística y recreativa. Desde el punto de vista demográfico, tenemos que las poblaciones que se verían involucradas serían el corregimiento de Tigrera, ya que están sobre la carretera, y el de Minca, donde podemos encontrar una cierta área urbana, que es la que se vendría siendo beneficiaria. Además de que, bueno, hay un sector de fincas alrededor, que ya por la lejanía, pues tocaría, pues, con la empresa de gas, mirar a ver qué tanta cobertura podría extenderse este proyecto. Para finalizar, en cuanto a la zonificación ambiental, no nos encontramos directamente con áreas protegidas restringidas. Nos encontramos con bosques húmedos declarados como áreas de protección, debido a que en el sector en algún momento se presentaban invasiones y quema para cultivos. Entonces se declaró este sector como zona de protección. Al igual, de todas maneras, se necesitan los permisos de la entidad ambiental, la corporación ambiental correspondiente, en este caso Corpamac, para llevar a cabo cualquier tipo de tala o remoción de algún material vegetal que se necesite para poder trazar la ruta por ese camino. El desarrollo de las actividades de construcción y operación del proyecto de distribución de gas natural vía Santa Marta Minca demanda los siguientes recursos naturales, los cuales deben ser tramitados para su uso correcto. El primero de estos sería el permiso de vertimiento, ya que para este proyecto se debe tramitar este permiso debido a las aguas generadas por la prueba hidrostática y por el mantenimiento de la tubería en general. Durante la fase de operación y construcción del proyecto, pues se generan residuos líquidos, los cuales deben ser tratados correctamente para que no altere la calidad del suelo, del agua y por ende, pues, de la salud humana. Para este proyecto también es necesario tramitar el permiso de ocupación de cauces, debido a que hay cuerpos de agua que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto y por los cuales, pues, se debe intervenir o hacer una intervención por el paso del gasoducto.
Para la distribución del gas natural vía Santa Marta Minca, se tienen previstos algunos cuerpos de agua que deberán ser intervenidos, los cuales son la Quebrada Tigrera, el río Minca y el río Gaira. Para la evaluación ambiental tenemos unas listas de chequeos que básicamente es donde se realizó un recuento de aquellos posibles impactos según las etapas. Por ejemplo, en la etapa de la construcción tenemos una afectación sobre el suelo por remoción de cobertura vegetal y descapote. En las pruebas hidrostáticas existe una afectación sobre los cuerpos de agua en el tiempo en que éstas se realicen. La matriz CONESA, que fue la empleada para este proyecto, se realiza con el fin de evaluar los impactos en el caso de no haber proyectos y en el caso de que sí, que es nuestro interés. Por ejemplo, los valores severos a tener en cuenta para cada componente fueron: en el atmosférico, el aumento de la concentración de los gases; en el edáfico, la desestabilización de las áreas. Para la flora tenemos una mayor importancia en lo que es la pérdida de la cobertura y la afectación de la flora terrestre. Y asimismo se suman unos impactos positivos como lo es la participación ciudadana y la generación de empleos en la comunidad gracias al beneficio de gas natural domiciliario. Zonificación ambiental. Tenemos las áreas de exclusión. En este proyecto no se identificaron áreas de exclusión debido a que no va a tener ningún tipo de tapujos con los ecosistemas presentes o con algún tipo de comunidad étnica. Las áreas de intervención con restricciones, aquí se hace necesario realizar la negociación con la servidumbre para poder intervenir la propiedad privada, que serían predios, casas o fincas. Y las áreas de intervención debemos tener en cuenta que la mayoría de estas áreas son bosque húmedo tropical y que son considerados suelos rurales protegidos, según el POT de Santa Marta. Pero se hace necesario la intervención de estos predios para poder realizar el proyecto. En el plan de manejo ambiental iniciamos con el medio abiótico y el programa que se implementó fue Programa de Manejo de las Actividades Operativas, que consta de 4 fichas. La primera es de contaminación atmosférica y ruido. Esta sería una medida de prevención y de mitigación. La segunda ficha sería la de erosión y protección de los suelos. Este tipo de medida es una medida de mitigación. La tercera ficha sería una medida de prevención y de mitigación y es la del manejo integral de los residuos sólidos. Y por último, la del manejo del tráfico vehicular, que también es una medida de prevención y de mitigación. En el medio biótico contamos con el mismo programa de manejo de las actividades operativas y sería un tipo de medida de mitigación, donde el objetivo general es implementar acciones que ayuden a mitigar los impactos generados hacia la cobertura vegetal de la zona intervenida. Por último, está el medio socioeconómico, en el que tenemos el programa de gestión socioambiental. En este programa se identificaron 3 fichas. Todas estas fichas son unas medidas de prevención. La primera sería información a la comunidad, seguimos con la contratación de la mano de obra y la negociación con la servidumbre. Plan de monitoreo y seguimiento. Empezamos con el medio abiótico. Acá tenemos las emisiones atmosféricas que van a tener una periodicidad semestral, el seguimiento que se le va a realizar para verificar que estén cumpliendo con la normatividad vigente. El manejo de erosión y protección del suelo, aquí ya sería acoplarse a las medidas implementadas en el plan de manejo ambiental, y el manejo integral de los residuos sólidos, que tendrá una periodicidad diaria y mensual, y aquí ya sería hacerle seguimiento a los residuos generados durante la etapa de construcción del proyecto. En el manejo del tráfico vehicular, el objetivo principal es minimizar el riesgo de accidentalidad en las vías intervenidas por el proyecto. Por esta razón va a ser permanente la periodicidad y la duración va a ser igual a la vida útil del proyecto. Ahora vamos con el medio socioeconómico. Tenemos la información a la comunidad. Acá se debe mantener al tanto a la comunidad sobre los impactos generados por el proyecto o los posibles impactos. Se realizarán 12 reuniones al año, una por cada mes, y tendrán una duración de 2 horas.
Y por último, la contratación de la mano de obra. Aquí sería hacer el seguimiento al personal contratado. Este seguimiento se va a realizar durante un año, cada 2 meses. También se es necesario tramitar el permiso de aprovechamiento forestal debido a que se debe remover la cobertura vegetal y debido al desarrollo de las obras en el área de influencia directa, la cual está conformada por las áreas donde se instalan las válvulas seccionadoras, el derecho de vía al gasoducto y pues los centros de acopio temporal. Por esta razón es necesario tramitar este permiso. También es necesario tramitar el permiso de emisiones atmosféricas debido a la fase de construcción del proyecto del gasoducto Villa Santa Marta Minca, debido a que esto puede generar volatilización de gases en actividades como mantenimiento de las tuberías o por riesgos asociados a explosiones. Pues de igual forma se va a llevar un monitoreo y por último se debe tramitar el permiso de residuos sólidos debido a que pues en la fase de desmantelamiento del proyecto del gasoducto Vía Santa Marta Minca se tienen o se generan pues desechos de residuos sólidos. Y para calificar la vulnerabilidad de las amenazas que se puedan presentar en el proyecto del gasoducto, se relaciona la gravedad de las consecuencias que se puedan presentar al ambiente y a las personas. Es decir, entre más vulnerable sea un sistema, mayor serán los daños o los riesgos que puedan sufrir frente a un evento contingente o amenazante. El análisis de vulnerabilidad o de riesgo es el que evalúa el nivel de sensibilidad o susceptibilidad que presenta un método ante una amenaza. En este análisis del riesgo se evalúan los componentes ambientales, sociales y culturales que pueden ser afectados ante una amenaza. Bueno, la evaluación de riesgo es la que estima el nivel de riesgo de un evento contingente que se pueda presentar en el proyecto, como también su fuente generadora de riesgo, sus consecuencias y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación de riesgo se realizó mediante una matriz de evaluación de riesgo, la cual identifica la amenaza, los elementos afectados y su probabilidad de ocurrencia. Se dice que la evaluación de riesgo es una relación entre vulnerabilidad por amenaza. Este plan es el que identifica los fenómenos que se pueden presentar y las medidas de prevención, pues se incorporan además obras de protección para prevenir y minimizar una amenaza, conservando la capacidad productiva del proyecto. Por ejemplo, identificamos una amenaza exógena del proyecto, la cual podría ser un sismo. Luego hacemos una breve descripción de esta, la cual sería que es un fenómeno natural que se puede presentar por movimientos de las placas tectónicas. La medida de prevención sería que el personal esté previamente capacitado para tomar decisiones durante la ocurrencia de un sismo, mediante realizaciones de simulacros, al igual que un curso de primeros auxilios. Y por último, una medida de prevención que sería dar aviso a todas las entidades de apoyo y rescate como la defensa civil, la policía, los bomberos y centros médicos, etc. El plan informativo. En este plan es donde se incluyen los procedimientos para que el plan estratégico se ponga en marcha ante una emergencia o contingencia. La ubicación del plan operativo depende de la observación y de las acciones de las brigadas de atención inmediata. Estas brigadas están constituidas por el coordinador del proyecto, que es el que se asegura de la preparación mediante la capacitación y entrenamiento del personal. El jefe de emergencias, que es la persona designada por la empresa como responsable de la preparación y respuestas a emergencias.
También está el coordinador de brigada, que es el que conoce y mantiene las comunicaciones con las autoridades locales. Y la brigada de contingencia, pues esta es ya la que se encarga de revisar la vigencia del plan de contingencia. Por último, pero no menos importante, está el plan informativo, el cual es el que incluye la información necesaria para integrar el plan estratégico y el plan operativo. Este permite tener la identificación y los contactos como números de teléfono y dirección.